Le decía, la inflación general en México, yo dije 3,84, le ofrezco una disculpa, es 3,80, aumentó 3,80 en noviembre, esto de 2025. Estaba en 3,57 en octubre, subió a 3,80. De acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, la inflación general de noviembre fue la más alta en 5 meses. Se ubicó por encima de las expectativas del mercado y los pronósticos que el propio gobierno había hecho. Y quería, no solamente había hecho, sino quería. Los productos que subieron de precio en noviembre son los chiles serranos, 24.76, ahí lo tiene. Electricidad, 27, este es significativo lo de la electricidad. Calabacita, 17.05, jitomate, 16.34, productos para el cabello, también 2%. Ahora, en cuanto a la inversión fija, retrocedió 7,32% respecto al mismo lapso de 2024, interrumpiendo 4 años con avances. La inversión fija bruta en maquinaria y equipo total fue la de mayor declive, 7,96%, debido a los débiles comportamientos en los rubros nacionales e importado, en ambos casos con contracciones de 2 dígitos en la inversión. En equipo de transporte, de nuevo se lo digo, 11,67 y un 14% anual. Bueno, hablemos de este tema y de otros temas, ¿no?, que tienen que ver con ello. Cómo andamos en este asunto de por qué está funcionando y además dando datos sobre empleo que resultaron aparentemente alentadores. Muchos dicen que estos datos tienen también mucho que ver con otra variable, que es la variable de los trabajadores por aplicación que ya estaban en esta lista y que los acabaron sumando, ¿no? En fin, como fuere, es un asunto que tenemos que revisar a detalle. Pedro Tello, consultor en economía. Querido Pedro, gracias por tu participación. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Javier, buenas noches y gracias por esta oportunidad para abordar un poco los signos vitales del presente de la economía mexicana. Creo que lo que acabas de decir, una definición perfecta, ¿no? Signos vitales. ¿Te parece que empecemos por la inflación? Porque hay pronósticos de que la inflación anualizada podría andar sobre los 4,04 o 4,05. ¿Tú qué piensas? ¿Qué signos vitales le ves al asunto? Bien, yo diría por el lado de la inflación 3 cosas. La primera, el crecimiento de los precios durante el mes de noviembre, a pesar de que en noviembre, el 18 de noviembre se firmó la extensión del famoso PASIC, que busca extender por 6 meses más el mantenimiento sin cambios en los precios de 24 productos de la canasta básica familiar. A pesar de esto, en noviembre la inflación registró el incremento más alto para dicho mes en los últimos 4 años. Segundo, si revisamos el comportamiento de la inflación a lo largo de este 2025, Javier, nos encontramos que la tendencia dominante durante la segunda mitad del año, es decir, de julio hasta el mes de noviembre, es una tendencia claramente marcada por la aceleración de los precios. Y 3, estamos pues frente a lo que seguramente habrá de ser el anticipo de un muy difícil cierre de año por cuanto al incremento en los precios que en este mes de diciembre se va a registrar, particularmente en todo lo relacionado con las materias primas, los insumos que se utilizan para la preparación de la cena navideña. Y agreguemos también que la cuesta de enero será una cuesta especialmente pronunciada para la economía familiar, porque además del impacto que tiene el aumento en el salario mínimo sobre el costo de empresas pequeñas y medianas, está el efecto de la entrada en vigor del famoso impuesto especial de productos y servicios a refrescos, bebidas saborizadas, jugos enlatados, cigarros, videojuegos violentos, y suma además el impacto que tendrá el incremento en el predial, en el agua, en el gas, en el pago de la tenencia, en la verificación y en los precios que en general terminan por incrementarse, lo mismo del sector público que del sector privado en el arranque de cada año. Así que yo diría que estamos frente a una cuesta de enero que prácticamente ha comenzado en noviembre. Uy. ¿Cuánto será el crecimiento? ¿Seguiremos en contracción con este último trimestre o qué ves ahí, Pedro? Yo creo que la economía, por su parte, recibe un impulso relevante en los meses de noviembre y diciembre. Claro. En noviembre, con motivo del Buen Fin y toda la temporada de ofertas que se extiende particularmente a través de Internet,
y en diciembre por la cascada de ingresos provenientes del aguinaldo y fondos de ahorro que se convierten en regalos, en cenas, en vacaciones, que le dan un impulso a sectores de la economía que permite que el cierre del 2025 no sea tan sombrío como lo fue el tercer trimestre. Así que yo creo que vamos a cerrar el 2025 con una inflación que está acelerando el paso, no todavía para suponer que la inflación está despegando y se va a convertir en un problema serio en el corto plazo, acompañado por una economía que sigue tomando pista para despegar, pero sin alcanzar la velocidad necesaria para levantar el vuelo, tal y como lo confirman los datos que tú acabas de señalar acerca del desempeño de la inversión productiva. ¿Piensas que sí va a ser mayor a 4% la inflación anualizada, Pedro? Yo creo que en los meses de enero y febrero probablemente la inflación escale más allá del 4%, pero será una situación estrictamente temporal. No existen, yo diría, razones para suponer que la inflación volverá a despegar. Y lo que sí es preocupante, Javier, auditorio, es que los precios de bienes y servicios que son indispensables para la economía o para la vida familiar cotidiana, esos siguen aumentando. Y ahí está el caso del jitomate, que solamente en el mes de noviembre tuvo un incremento del 14%, y agrega a esto los incrementos en los alimentos que se expenden en restaurantes, en comedores, taquerías, etcétera. Así que hay razones para suponer que nos espera una cuesta de enero muy complicada y sobre todo que es prudente y diría yo muy necesario hacer una administración inteligente del presupuesto personal y del presupuesto familiar de cara a lo que nos depara el arranque del próximo año. A ver, entremos a las otras dos variables. El dólar calcula, bueno, sabemos que el dólar depende más del dólar mismo que lo que tiene que ver con la economía mexicana, pero algo que pudiéramos como perfilar de aquí a fin de año, sobre todo que viene el dinero de los paisanos vienen a México con dólares que cambian en pesos para gastar acá, en fin. Yo no creo que el dólar se vaya a comportar de una manera diferente a como lo ha venido haciendo a lo largo de este año. Estamos ahora mismo con un dólar en un precio del orden de los 18 pesos con 19 centavos y a lo mejor se incrementa un poco y no creo que rebase la cifra de los 18 pesos con 50 centavos. Sí. El dólar es una variable que está bajo control, en mi opinión, Javier. Sí, sí. Y la variable final que es estuvo bien el aumento al mínimo, ¿no, Pedro? Bueno, yo creo que es un aumento que apunta en la dirección que la propia política salarial del gobierno de Claudia Sheinbaum, pero también el de Andrés Manuel López Obrador, definió como una prioridad en sus políticas gubernamentales, recuperar el poder adquisitivo que se perdió para el salario mínimo. Pero hay empresas que en este cierre de 2025, Javier, particularmente empresas pequeñas y empresas familiares, no han tenido ingresos por ventas lo suficientemente robustos como para poder soportar un incremento como el que se acordó para el salario mínimo en la mayor parte del territorio nacional, y seguramente van a tener algunos problemas de costos y ventas bajas o van a tener que transferir ese aumento en sus costos a sus precios finales en el arranque del 2025. Así que la buena noticia es que quienes van a recibir el incremento asociado al salario mínimo tendrán una suerte como de gasolina adicional para remontar la cuesta de enero. La no tan buena es que para las empresas que tienen problemas para poder liquidar ese incremento salarial, el arranque del año va a ser un arranque sumamente difícil. Bueno, y una última que te pregunto, ¿el crecimiento sigues pensando entre 0.3, 0.5, Pedro? Porque eso va a ser también otra variable importante. De repente no se hace mucha atención, me da la impresión, sobre todo entre algunos analistas, digamos, afines a la 4T, y no lo digo peyorativamente, simplemente tienen otra mirada de las cosas, pero pareciera que un crecimiento magro no ayude en nada, porque al fin y al cabo es la distribución de los dineros del país en la sociedad, entre los ciudadanos. Sí, por supuesto. A ver, 2025 lo podemos definir como un año de bajo crecimiento de la economía y con inflación que está acelerando el paso. Si efectivamente la economía mexicana crece entre el 0.3 y el 0.5%, Javier Auditorio, eso significa que el tamaño del pastel que estuvimos cocinando a lo largo de este 2025 va a ser menor al que requeriríamos
para atender el número de invitados nuevos, el incremento de la población en México, que se incorpora, digamos, al festín del reparto del pastel Producto Interno Bruto del 2025. Así que 2025 será un año de bajo crecimiento y donde nos va a tocar una rebanada más pequeñita del día de por sí bajo pedazo de pastel que nos tocaba en los últimos años también. La economía, dice la presidenta, va bien y nos va a ir mejor. ¿Cómo interpretamos esto, Pedro? El discurso gubernamental no siempre apunta en la misma dirección que marcan los datos de la economía. No estamos teniendo una economía que avance bien. Yo diría solamente 2 cifras para ubicarme en su justa dimensión. La inversión productiva, esa que genera empleos, esa que amplía las capacidades de producción de las empresas, acumula 13 meses, sí, 13 meses consecutivos retrocediendo. Y si en una economía la inversión productiva no avanza, eso significa que las empresas no están renovando su maquinaria y su equipo, no se están ampliando las capacidades productivas y consecuentemente la capacidad para generar empleos en el sector formal de la economía se está debilitando. Y el otro dato que me parece importante no perder de vista es que en el año 2026, a mediados, va a empezar la revisión del TEMEC, lo que agrega un factor adicional de incertidumbre para los empresarios que han mantenido en pausa sus proyectos de inversión en este 2025. Así que entre la expectativa, yo diría, de cautela empresarial y el mal desempeño que ha registrado la inversión productiva, no pinta muy bien en materia de empleo el 2026. Así que estamos bien, no lo creo, por las tendencias dominantes, Javier. Te mando un gran saludo, Pedro Tello. Que tengas buena noche. Muchas gracias y buenas noches a todos. Hasta luego, gracias.